que nos vas a revelar por medio del entendimiento y pues a través de estos estudios hemos podido notar que has cumplido tu promesa porque hemos dado quizá pequeños o grandes pasos, solo tú lo sabes, Señor, en cada uno de la vida de nosotros y de las personas que nos ven, pero hoy te pedimos grandemente que pongas y que afirmes en nuestro corazón todo lo que nos has hablado y nos has revelado a nuestras vidas en la intimidad y en este tiempo que nos reunimos nosotros a conocer más de ti. Te pedimos por las personas que nos están viendo a través de las transmisiones diferidas de este estudio, para que también puedas llegar tú a tocar sus corazones, trabajar con ellos y mostrarte y revelarte para qué, para que podamos ser un buen instrumento útil, como tú le dijiste, como tú te referiste de Saulo diciéndole, porque instrumento útil me es este para llevar el evangelio a los gentiles, pues así todos los que estamos aquí reunidos ponemos delante de ti a nuestras familias, todas nuestras preocupaciones y nuestras cargas. Si alguno tenemos enfermo, también lo ponemos delante de ti, Señor, para que tú te ocupes de ellos y nos hagas instrumentos útiles de tu palabra, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo que busca darte a conocer. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jorge, ¿cómo han estado la semana? Espero que todos muy bien. Pues adelante con tu devocional y esperemos ese tiempo. Adelante, Jorge. Ok, hermanos, buenas tardes. Mi devocional se trata de Pablo al viaje que va a Atenas. Dice en la Perdón, nueva ¿en qué traducción, versículo va a estar es, para que podamos abrir la Biblia? es en Hechos 17, Ujú. versículos 27 y 28. Hechos 17, gracias. Ujú. Este lo puse en la nueva traducción viviente. Dice, su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. ¿A qué voy a esto? Me refiero a cómo empieza la fe, empezaba a demostrarse la fe por medio de los viajes de Pablo en toda donde fuera, ¿no? Dice aquí Pablo habla cuando en uno de sus viajes en Atenas encuentra un altar diciendo al Dios desconocido y le llevan a un lugar que le llamaban el Areópago. Pablo se enfurecía por su gran idolatría en toda la ciudad y se la pasaba discutiendo con judíos y filósofos. Lo tomaban como hablador de divinidades o charlatán, ya que él defendía el Evangelio de Jesús. Ahí muestran fe, pero a dioses que ellos creían. Pero lo que más les interesaba eran novedades que trajeran extranjeros para enriquecer su filosofía humana, ya que ellos no creían depender de un solo Dios, como nosotros los cristianos. Pero Pablo aprovecha esa idolatría con gran sabiduría para encauzarlos a la fe cristiana, diciéndoles que no debían de temer y hacer sacrificios a varios dioses y quedar mal con uno, ya que solo era Jesús el que estaba predicando Pablo. Pues ellos temían que se enojara alguno de ellos y les castigara para no rendir pleitesía a alguno de ellos. Se refería a sus dioses, pero les presentaba al que no conocían, al Dios que hizo el mundo y todo el universo. Los atenienses adoraban a 30,000 dioses, tenían un dios para esto y para aquello, o sea, tenían dioses para todo. Pero Pablo les dice que hay un solo, uno antiguo y nuevo, el que ha sido desde siempre y el nuevo que él presentaba. Pero ya era desde el principio. Les dijo que no habitaba en templos, haciendo ilusión al Partenón donde moraba Atenea, y que era muy bello en esa época, demostrando su gran majestuosidad para hacer templos con manos humanas. Creían que sus dioses de- que sus dioses necesitaban de sus ofrendas para ellos estar bien con los atenienses. Y demás en esa época eran los epicuerios y estoicos, pero ya hablaremos en otra ocasión de ellos, ya que según ellos eran grandes filósofos humanos. ¿Qué se refiere todo esto? La fe que tenían ellos en una ciudad donde se la pasaba hasta su economía se basaba en hacer dioses y todo eso. Entonces ellos trataban de de tener fe, pero una fe que no era no era salvífica. Ellos tenían una fe, pues, mundana, de filosofía humana, pero nos demuestra aquí cómo Pablo, a través de oración, de viajes, de estar con el Señor,
pues los lleva a todo el que iba repartiendo la palabra, ¿no? Cómo iban entrando a todo el mundo con la palabra y cómo Dios muestra oportunidades para que nosotros donde nos presentemos en cualquier momento donde estemos, pues podamos hablar de ella, ¿no? Para que podamos estar, preparados, que sea el Espíritu Santo el que hable y no nosotros, pero todo a base de oración, estando siempre firmes en la plena de Cristo para poder estar, comunicándonos con ello, ¿no? Y pues bueno, y ya la oración es al final de que le pedimos, Padre, por favor, que tú seas el que siempre nos lleves a donde vayamos, a donde viajemos, a donde estemos, para que tú nos guíes, para que se haga tu obra, no la de nosotros, para que se haga tus pensamientos, para que actuemos conforme a ti, no conforme a nosotros queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de la ciudad de donde estamos y eso, y vamos de un lado hacia otro por nuestro trabajo, por diversión, por lo que sea, y tratamos de olvidarnos quizás de los problemas cotidianos, mundanos y todo eso, pero nunca olvidándonos del Señor nuestro que es Jesucristo. Por eso te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos lleve en todo momento. Amén. Ok, hermano, ese es el pequeño. Amén. Gracias, Jorge. Bueno, un pequeño complemento del devocional. Qué impactante, ¿verdad? Y lo hemos platicado a lo largo de todos estos estudios, cómo Dios nos lleva y nos acerca a quienes habremos de hablarles, pero siempre, siempre, siempre nos dará la entrada. Es impactante que Dios siempre nos dé la entrada. Ahí tenemos el caso de la samaritana, que lo hemos platicado muchas veces. Jesús se acerca al pozo porque sintió cansancio y yendo la samaritana a sacar agua del pozo, Jesús le dice, dame de beber. Y ahí comienza la buena obra de Dios y como bien dijo Jesucristo, yo tengo una comida que comer de la cual ustedes no conocen, así le dijo a los apóstoles y ellos pensaron que pues era un alimento que alguien le había preparado un banquete y el banquete, ¿cuál era? Todos los samarios yendo hacia Jesús para testificar que el Hijo de Dios había llegado a ellos, ¿no? Y bueno, no es excepción las palabras de Pablo cuando el discurso que les dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y el tema, pues, que estamos tocando ahorita nosotros, es el templo que somos nosotros, ya lo hemos visto que somos un templo de oración, no hecho por manos humanas, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que al creer en Él y creer que Dios le resucitó entre los muertos, pues ha transformado nuestra vida, nos ha bautizado en el Espíritu y ha formado en nosotros un templo, que ya bueno, lo hemos visto en episodios anteriores. Hoy vamos a que me acompañen, por favor, a Primera de Juan 5. Vamos a ver del verso 18 en adelante. Sobre todo estos versículos, para los que están en el ITI, en maestría, pues estos versículos los dijeron en su clase anterior, del sábado anterior, y me llamó mucho la atención que compaginaran muy, muy, muy bien con el tema que vamos a hablar hoy. Y por eso, pues Dios puso en mi corazón que sea el punto de partida, porque en estos tres versos vamos a ver lo que hemos visto en los últimos dos temas y lo que vamos a ver en el tema de hoy. Entonces, vamos a leer Primera de Juan 5:19 y dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Verso 18, que me importa mucho que tomemos en cuenta este versículo también. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda. Aquel que fue entregado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿De quién está hablando? Pues de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más vemos cómo aquí Juan, el apóstol Juan, imagínense estas palabras, hay que tomar en cuenta que estas palabras son del apóstol Juan. O sea, Juan era
fue un instrumento escogido por Dios para obras muy importantes. Y una de ellas sabemos que es el libro de Revelaciones, el Apocalipsis. Entonces, vemos aquí en el verso 18 que se afirma lo que hemos venido diciendo a lo largo de estas reuniones, que el que ve a Cristo tiene un cambio de conducta, deja de pecar, y nadie ha mostrado este cambio de conducta sino por el Hijo de Dios, Cristo. O sea, ninguno de nosotros, ni en el Antiguo Testamento, ni mañana, ni en pasado, nadie de nosotros en nuestras fuerzas hemos podido conocer a Dios, sino mediante Jesucristo. Y esto lo vamos a ver más adelante. Así, vemos también que Jacobo fue Israel, así Saulo fue Pablo, y Jacobo asolaba a su prójimo Israel, de quien se formaron las 12 tribus. Entonces, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vamos a concentrarnos un poquito en el verso 18 y en el verso 19, porque esta es la base que yo quiero que ahorita entendamos. Tenemos que hacer conciencia de dos cosas. Primero, de que sabemos. Vean que en los dos versos menciona el que hay algo que ya sabemos, nosotros. Porque nosotros fuimos llamados de las tinieblas a las luz, Dios tuvo misericordia de nosotros, tuvimos arrepentimiento y recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y si alguno de aquí en la reunión no lo ha recibido, por favor levante la mano y ahorita lo hacemos al final. Pero vean esta situación, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que hemos nacido de Dios y que por haber nacido de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Por aquel que fue entregado por Dios, este nos guarda, que es Jesucristo. Entonces sabemos que tenemos en nuestra mano un regalo inmerecido que podemos dar a muchas personas. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí ya lo tenemos en la mano. Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Sabemos, ok, que nosotros somos de Dios, pero también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, ahorita que nos están viendo, yo agradezco a Dios por sus vidas, porque todos los que están aquí reunidos, pienso yo, tienen hambre por rescatar a todas las personas que aún están bajo el maligno. Y esa es la perspectiva ahorita que quiero que tomemos antes de empezar el estudio. Tomemos en cuenta que hay muchísimas personas ahorita delante, de frente a nuestros ojos, cada vez que salimos a las calles, cada vez que tocamos una puerta, cada vez que entramos a algún lugar, tenemos que tomar en cuenta que hay personas que aún están bajo el maligno y que en todo lo que Dios nos ha revelado está la forma de llevarlos a ser nacidos de Dios, a llevarlos a dejar de practicar el pecado y a llevarlos y entregarlos por aquel que fue entregado por Dios, para que esté bajo su mano, para que esté bajo él y el maligno ya no les toque. Así como Pablo, voy a usar tu devocional, Jorge, así como Pablo fue allá y mostró y vio que tenían devoción por un Dios desconocido, dijo Pablo, gracias, amén, amén, aleluya, Señor, yo te voy a presentar porque sé que ellos te buscan. Y llevó a nuestro Señor Jesucristo, les presentó a nuestro Señor Jesucristo y por ende conocieron a ese Dios que no habían conocido. Ok, ahora el verso 20 que mencionamos muestra lo que vamos a exponer hoy. Aunque ya lo leímos, no profundicen ahorita en él porque vamos a ir poco a poco desmenuzando lo que da testimonio de que este verso 20 tiene mucha verdad, mucha sabiduría de Dios y mucha revelación. De la misma manera, no podemos negar que nosotros, quienes poco o mucho le hemos conocido, tenemos una búsqueda constante por conocerle y con el único fin
de darle a conocer a los demás. Creo que todos tenemos esa carga en nuestro corazón. Y es por ello que esto de buscarle diariamente y también buscarle en estas reuniones es muy importante, porque en ellos encontramos en Cristo. Ahora, yo veo estas reuniones no tanto como un estudio o un discipulado, sino lo veo como una reunión donde nos juntamos todos con la esperanza de conocerle más. Sin embargo, por eso estamos también turnando los devocionales para que demos testimonio de que no es a través de una sola persona, es a través del Espíritu que obra en nuestros corazones que vamos a conocer más a Dios. Ok, porque no solo la influencia en nuestros corazones está, sino que esa influencia va más allá, porque Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo de Dios, de un Dios misericordioso, admirable, y que nos ha concedido la reconciliación con Él mismo por medio de un sacrificio perfecto. Y nos entrega a su Hijo Jesucristo para que una sola vez sea la remisión de pecados. Mateo 26, 28 y Hebreos 9, 15, donde vemos en Mateo el mismo Jesucristo diciendo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados, que Jesús lo anunció antes. Y luego vemos en Hebreos 9:15 a Pablo diciendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí Dios nos está respaldando para que a todo aquel que llamemos a la presencia de Cristo reciba la promesa de la herencia eterna. Tienen que tener muy en claros todos nosotros que a todo aquel que lleven a Cristo, a todo aquel que reciba a Jesús como Señor y Salvador, no importando en qué condición esté, a Dios les está dando a todos nosotros la promesa de que van a recibir la herencia eterna. Debemos de creerlo. Porque ¿cómo hemos de compartir a nuestro Señor Jesucristo si no tenemos la fe de que le han hallado? De ninguna manera, de verdad, de ninguna manera. Ya debemos de levantarnos con esa fuerza y ser los primeros en que tenemos esa esperanza de que aquellos que vinieron a nosotros, que recibieron a nuestro Señor Jesucristo, ya le han hallado. Tenemos unos escasos 10 minutos, vamos a continuar con el estudio y si no, les recordamos a todos que nos volvemos a conectar y seguimos adelante. Y lo que vamos a analizar hoy es sorprendente. Lo que vamos a ver hoy es como una huella dactilar, como una huella que nadie pudo haber falsificado, ni pudo haber reproducido. Y con ello nos damos cuenta de la sobrenaturalidad de la palabra de Dios. De verdad quiero que eh, pongan mucha concentración en lo que vamos a ver. Por favor, no saquen conclusiones hasta que lleguemos del principio al fin, porque ya estamos en la puerta de ver algo extraordinario. Jesús nos ha dejado una huella digital, una marca que indiscutiblemente da testimonio de quién es Jesucristo y nos las dio a nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros estamos en un tiempo donde vienen las nuevas revelaciones, donde se han manifestado delante de nuestros ojos muchas profecías que anteriormente no se habían podido ver. Entonces, podemos ver que nadie antes ni después de Cristo pudo dar a conocer el carácter de Dios. Esa es la huella que Jesús nos está manifestando. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento nadie pudo mostrar a Dios. Pablo lo mostró, ¿por qué? Por medio de Cristo. Y vemos en el Nuevo Testamento que sin Cristo nadie ha podido ver a Dios.
¿Cuánto tiempo ha avanzado? ¿Cuánto tiempo ha pasado de, de la promesa de la remisión de pecados hasta nuestros días, en que una persona que está alejada de Cristo o que no mete a Jesús en la película, en la figura, esa persona no conoce a Dios? Todas las personas que han conocido a Dios son los que aceptan que Jesús es el camino y la vida. Lo que vamos a ver hoy, quiero que lo graben en sus corazones y lo estudien, porque realmente da testimonio que si no vemos la Biblia y si no vemos la palabra de Dios a través de la obra que hizo Dios con su Hijo Jesucristo en la cruz, no hay manera de conocer el carácter de Dios. Lo que vamos a ver a continuación es una huella que nadie puede refutar acerca de que Cristo es el único que nos puede mostrar el rostro de Dios, el carácter de Dios. Es a través de Cristo que podemos ver realmente cómo es Dios, cómo piensa, cómo actúa. Muchos de los que lo han conocido ya pueden dar testimonio de que saben lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y vamos a ver que Abraham, y ahí es donde iniciamos nuestro viaje en este estudio. Veamos que Abraham, a pesar de haber visto a Dios, a pesar de caminar con Dios, no pudo dar a conocer a Dios a ninguno de sus familiares. ¿Por qué? Porque Dios es el que se le presentó a él. Y Dios se le presentaba en ese tiempo a quien él quería. Entonces vemos que Abraham no pudo mostrar a Dios de ninguna manera a sus familiares. Abraham no pudo darlo a conocer, ni siquiera a su esposa, y mucho menos a su hijo Isaac. Vamos a leer Génesis 17. Vamos a leer capítulo 5 y de ahí vamos a brincar al 15, al 19 y al 11. Yo se los voy a leer, pero si quieren, váyanse allá y yo se los voy a leer para que no haya problema, porque quise cortar algunos versículos para poder concentrarnos en el tema que estamos tratando de discernir en este momento. Y dice Génesis, así, perdón. Génesis 17. Ajá. Vamos a leer el capítulo 5, el 15 y el 19, pero yo se los voy a leer en su orden necesario. Y dice así, porque estos versículos dan testimonio de lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Que Abraham no pudo dar a conocer a Dios, sino que fue Dios el que se le muestra a Abraham. Y dice así, Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque bueno, en el arameo quiero señalarles a ustedes que el H se pronuncia como J. Lo que pasa es que nosotros en el castellano pronunciamos Abraham como si la H fuera muda, pero en el arameo y en el árabe y en el libanés no es la H no es muda, la H se pronuncia como J. Entonces dijo Dios así, no se llamará más tu nombre Abraham, ahí sí dijo Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Veamos que es Dios mostrándosele a Abraham. ¿Por qué? Porque lo hemos visto que en ese tiempo, en ese momento donde se está desarrollando todo, donde Dios está empezando su obra de redención, no habiendo quien testificara de él, Dios juró por sí mismo. No habiendo quien testificara de él, Dios se mostró a Abraham. Entonces vemos que Abraham no pudo mostrar a Dios de ninguna manera a sus familiares, Abraham no pudo darlo a conocer, ni siquiera a su esposa, y mucho menos a su hijo Isaac. Era Dios el que, no habiendo otro, se mostraba a sí mismo, y notemos que Dios estaba aún dirigiendo al hombre por ponerlo de alguna manera para que nosotros podamos entendernos esto. Entonces estaba el hombre, ya había sido expulsado, pero Dios estaba ahí todavía con él. Vayamos a Génesis 17:19. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz
un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y vamos a Génesis 25:11 y veamos qué pasó con Isaac. Y sucedió después, bueno, para ponerlos en contexto, en el Génesis 25, Abraham muere. Después de muerto, sucede lo que pasa en el verso 11. Y sucedió que después de muerto Abraham, que Dios le bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Entonces vemos que Dios bendijo a Isaac, pero de ninguna manera podemos asegurar, porque no tenemos elementos y con eso afirmamos lo contrario. No podemos asegurar que Isaac conoció a Dios por medio de Abraham, sino Dios bendijo a Isaac y es a través de esa bendición que Dios se da a conocer. Entonces ya vamos viendo que se va desarrollando un patrón al cual estamos persiguiendo y el cual estamos tratando de seguir para poder llegar a una afirmación. Otra prueba de este rasgo es que Isaac, aun siendo el hijo de la promesa, no fue quien le mostró a Dios a su hijo Jacob. Y no solo eso, sino que pasaron muchas cosas en la vida de Jacob antes de que Dios le bendijere. Vayamos a Génesis 35, vamos a leer del verso 9 al 10. Les dije que hoy sí vamos a saltar mucho. Espero que ya estén por ahí. Yo también me voy a poner ahí para acomodarme a los tiempos. Génesis 35, del verso 9 al 10. Recuerden que estamos mostrando cómo Dios se le muestra a los hermanos de la fe, ¿no? Apareció otra vez Dios a Jacob. Entonces ya se le había aparecido antes, cuando había vuelto de Pan Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces, vemos una vez más Dios apareciéndosele a Jacob. Vean esta situación, no es tema de este estudio, pero quiero que lo tomen en cuenta. ¿Se dan cuenta que Dios va de la mano de ellos? ¿Se han dado cuenta que ahí está Dios? Que Dios no ha soltado, a pesar de que el hombre cayó, a pesar de que el hombre pecó, Dios no los ha soltado. Ahí está, ahí está. Y se van a dar cuenta más adelante que no va a ser el tema de este estudio, pero ahorita tengo las ganas de compartirlo con ustedes, que es solo hasta que piden que les ponga un rey, que Dios los suelta de la mano. En el momento que el pueblo de Israel le dice a Samuel, pon rey sobre nosotros, en ese momento véanlo, Dios los suelta de la mano. Pero no es el tema de este estudio, nada más que me emociona tanto que no puedo evitar compartírselos. Y van a ver que de ahí empiezan el libro de los reyes. Y van a darse cuenta que ahí cae el peso de la ley sobre el pueblo de Israel, y es el pueblo de Israel cargando el peso de la ley sobre sus hombros. ¿Quién puede cargar el peso del pecado sobre sus hombros? Nadie. Pero bueno, ese será otro tema, tal vez lo profundicemos más en la siguiente sesión, pero observemos esa situación. Observemos que Dios ahí está, no se ha ido. No es aquel padre que nos abandonó por haber pecado, no es cierto. Es el padre amoroso que está junto a los hijos, aún en sus peores momentos. Y díganme si no es cierto. ¿Qué no ha nacido de nosotros como padres, todos los que tenemos la influencia de Jesucristo en nuestro corazón? ¿No nos ha nacido estar al lado de nuestros hijos a pesar de todo lo que están haciendo? Pero no como aquel padre que está consintiendo sus cosas, sino como aquel padre que está en la esperanza y en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, esperando ver la luz de Jesucristo brillar
y manifestarse en el rostro de nuestros hijos. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora sí que, perdónenme mi nota al margen, pero sí me emocionó mucho ver toda esta situación, ¿no? Así también vemos este mismo actuar por parte de Dios, pues ni aún Israel pudo mostrar el rostro de Dios a sus hijos, pues vendieron como esclavo al menor de ellos, José. Por eso me emocionó tanto decir todo esto, ¿no? Imagínense Israel. O sea, Dios bendice a Jacob y de una vida que Jacob hasta Jacob repudiaba. O sea, Jacob, véanlo en contexto, Jacob se repudiaba a él mismo. Y Dios le cambia toda la perspectiva y por eso le pone Israel y lo bendice para que nazcan las 12 tribus de Israel. Pero ni aún Israel, con toda esa bendición de Dios, pudo dar a conocer a Dios a sus hijos. ¿A qué grado llegaron las cosas de sus hijos que casi matan a José? Y en el menor de los males lo entregan como esclavo. Como si eso fuera, bueno, pues sí pequé, pero no pequé tanto, ¿verdad? No sea que la sangre de nuestro hermano caiga sobre nosotros, se ponen a decir, etcétera, etcétera. Pero hasta ganas de llorar me dan, nada más de ponerme a ver esa situación. Pero Dios lo permite para testificar que ni con toda la bendición que Israel recibió, ni con toda la bendición que recibió Jacob, que era el abuelo de estos muchachos, y ni con toda la bendición que recibió Abraham, ellos pudieron tener entendimiento y doblar sus rodillas ante un Dios que solo quería bendecirlos. Y veamos qué pasó, Génesis 37:28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, ¿no se parece un poco esto a las 30 piezas de oro de Judas? Por Dios, mano. Es increíble, increíble, pero ya no me voy a desviar. Pero sí, estas escenas nos tienen que conmover para pensar en algunas otras, ¿no? Y pues yo creo que es el propósito que Dios tiene con nosotros. Pero en fin, y todavía en medio de todas estas adversidades y todas estas posibilidades que José enfrentó para morir, Dios estaba con él, llevándolo a su propósito. Imagínense esta escena, ¿no? José no vamos a plantear ahorita qué pudo haber estado imaginando José al respecto de su fin, pero lo que sí podemos ver es que Dios estaba con él. Y esto lo podemos ver también en Génesis 50, del verso 19 al 20. Perdone que estemos brincando tanto, pero vean, después de haber sido entregado José, al tiempo que Dios restaura su relación con su familia, salva al pueblo de Egipto y salva a mucha gente, vean lo que responde José y dice así, y les respondió José a sus hermanos. En este versículo, el escenario es que muere Israel y los hermanos de José tienen temor de que José haga algo contra ellos, ¿no? Entonces van con José temerosos diciéndole, por favor, no hagas con nosotros. Y vean lo que responde José. Génesis 50:19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿De quién estaba hablando José? Entonces José ya conocía a Dios. Él sí ya conocía a Dios. Él no tenía la menor duda de quién era Dios y dónde estaba Dios. Él ya lo había conocido. Pero ¿quién le reveló a Dios? A José. ¿Quién le mostró a José que Dios, quién era Dios? No fue por el testimonio de su padre Israel. Dios mismo dio testimonio de él al corazón de José. Siendo así que dijo estas palabras. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy.
para mantener en vida a mucho pueblo. Y si recordamos el mensaje de Jesse del domingo pasado, ¿de qué habló, no? De cómo Dios no retarda sus promesas y de todo lo que pasó con José. Tampoco entraremos ahí, podrán ver el estudio en nuestras páginas, las páginas de la congregación, y sigamos adelante. Entonces, vemos lo que dijo José, y estas palabras que les recuerda. ¿No acaso, y otra vez me voy a salir un poquito por la tangente, ¿no acaso desearon mal contra Jesús? Y Dios lo encaminó bien para ver lo que vemos hoy, para dar vida a millones de millones de millones de personas. Y son miles de millones de personas que, y tómenlas en cuenta, desde hace 2000 años para acá. ¿Cuántas personas el testimonio de Cristo ha salvado? Piensen en eso. Pero no piensen en eso como que ya se terminó la obra. No, piensen en eso para que entendamos la promesa que tenemos en Cristo de que aquellos que llegan a nosotros van a ser salvos por medio de aquel que Dios entregó para sacrificio perpetuo, para sacrificio perfecto. Entonces vemos que ni aún David, o sea, ahora vamos un poquito a acelerar un poquito esta situación y saltémonos a David y pensemos en David. Entonces veamos que ni aún David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, chequen esto, pudo dar a conocer a su hijo Salomón, y no estamos hablando de cualquier hijo, estamos hablando de un hijo que vio las obras de su padre. ¿Checan eso? O sea, Salomón vio las obras de su padre David. Tanto es así que andaba pensando en hacer el templo, en hacer el templo de Dios. Peor aún, Salomón recibió sabiduría por parte de Dios. ¿Cómo es posible que teniendo el testimonio de David y la sabiduría que Dios le dio, no pudo conocer a Dios? No pudo conocer a Dios, que hizo lo malo delante de Dios. ¿A qué grado llegó la situación de Salomón? ¿A qué grado llegó la situación de Salomón? Que teniendo el testimonio de David, la sabiduría que Dios le dio, y aún así hizo lo malo y se apartó de sus caminos, y por su desobediencia Dios dividió a las tribus. ¿Y qué decir todavía de los hijos de Salomón? O sea, ya ni los hijos de Salomón pudieron atinar, pecaron. ¿Qué significa pecado? Todos lo sabemos, errar en el blanco. Y aún los hijos de Salomón, ¿qué hicieron? No hicieron lo bueno delante de Dios, y con eso confirmaron la división del reino. ¡Qué impactante! ¡Qué impactante! Entonces ya vemos que Dios, en sus planes perfectos, dio un gran testimonio por medio del corazón de David. Por eso dijo, es varón conforme al corazón, conforme a mi corazón. Y levantando un varón de esa magnitud, levantó a un hombre con toda la sabiduría que él le había, que viene de él, con toda la sabiduría que viene de él, y juntó esas dos cosas para demostrarnos a nosotros que ninguno de ellos pueden dar testimonio de él. Ni Salomón, ni David, ni esas dos cosas juntas pueden dar testimonio de quién es Dios. Y bueno, viene la situación de los hijos, viene todo lo que pasa que podemos testificar a través de los libros de los reyes, porque en el libro de los reyes ya vemos cómo Salomón levanta el templo de Dios y empieza a envanecer, a envanecer, a envanecer. Inclusive hasta en la oración que Salomón levanta hacia Dios, que ya llegamos a leer en alguno de los estudios, aún en esa oración se envanece, 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 envanece. Hay palabras de envanecimiento. Yo he levantado tu templo, y yo no sé qué, y el yo. Y todavía le dice a Dios, y como tú prometiste, y cumple la promesa que hiciste a mi padre David, y cumple no sé qué, o sea, que no parece un niño chiquito diciendo, tú me dijiste,
¿No me dijiste que ibas a hacer esto? Y haciéndole manita de puerco a Dios. Perdón, pero esa es la sensación que a mí me da al repetir esas palabras. Ok, entonces veamos, llegamos a esta parte donde ya juntó Dios a un varón conforme a su corazón, levantó un hombre de sabiduría, dividió a los pueblos, y ni con todo eso, ninguno, ninguno pudo dar testimonio y dar a conocer el carácter de Dios y quién es Dios. Nadie. Aún en ello pasa toda la situación y es la parte donde yo les digo que el pueblo de Israel le pide a Dios que ponga gobernantes sobre de ellos y vienen todos los reyes y entonces cae todo el peso de las tablas de la ley que Dios entregó en los lomos del pueblo y obviamente ninguno puede con el peso del pecado. Entonces llegamos que todo esto nos hace entender. Y es solo cuando entendemos todas estas cosas que podemos entender las palabras de Jesús, las palabras que Jesús dijo de él mismo. Veamos Juan 14, 6 al 7. Acompáñenme allá, Juan, otra vez, porque en Juan, qué impactante, ¿verdad? Que todo esto, que quien más testifica de quién es Jesús, sea Juan. Es impactante. Vamos a Juan 14, por favor. Y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 7. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Discúlpenme, que de repente me pongo muy nervioso. Entonces, estas palabras de Jesucristo, hasta ahorita me van entendiendo un poquito mi punto. Todas estas palabras de Jesucristo, cuando tomamos en cuenta todo lo anterior, todo lo que anteriormente vimos, cuando tomamos en cuenta que Dios levantó a un varón conforme al corazón de él, que Dios levantó a un hombre muy sabio, hijo de este varón, y que ni aun ellos combinados pudieron dar a conocer su nombre, darlo a conocer a él, vemos que Cristo, antes de que la obra de Dios se revele ante nuestros ojos, profetiza y da testimonio de él diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Pero en ese tiempo, a los que él se dirigía no entendieron nada. Quizá la mayoría no entendieron nada. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Veamos esto, ¿qué fue lo que cambió? Antes de Cristo, nadie podía conocer a Dios. ¿Se acuerdan ustedes que aún el mundo, aunque el mundo diga lo que diga y haga lo que haga, hay un antes de Cristo y un después de Cristo? Ahora veamos esto. Antes de Cristo, nadie podía conocer a Dios. De a oídas todos le habían oído, pero pocos le vieron. Pero después de Cristo, todo aquel que ha creído en Jesús y que ha creído que Dios le resucitó de entre los muertos, por gracia han podido conocer a Dios por medio de la vida de Jesucristo. Y las palabras de Jesús en ello se testifican a sí mismas, porque aquellos que sin ver hoy ven el rostro de aquel que nos amó tanto, que entregó a su Hijo ingénito, pues dan testimonio de que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Todos aquellos que han recibido a Cristo, y recuerden esas palabras de Jesús proféticas también, diciendo, bendito el que sin ver ha creído. ¿Recuerdan cuando el discípulo dijo, no, es que yo quiero meter los dedos en tus llagas y quiero meter los dedos en tus heridas? Y Jesús le contestó, cuando él se arrepintió y cayó en tierra y le dijo, ay, maestro, etcétera, etcétera, Jesús le contestó, bendito todo aquel que sin ver ha creído. Y bueno, para recapitular todo esto,
y amarrar todo esto que estamos platicando, veamos bien esta situación. Porque tal es el caso que un hombre llamado Jacob cambió de robar la primogenitura, engañando a su padre, y pasó a ser aquel persona de quien provienen las 12 tribus de Israel. Y para ello les voy a leer Génesis 32. Así quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Hay un cambio de conducta? Claro que hay un cambio de conducta. Ahí está la promesa, en que Dios no quiere dejarnos en la condición en que nos encuentra. Dios quiere un corazón arrepentido, un corazón que le diga, Señor, no me dejes como estoy. Por eso las palabras de Jacob son muy importantes, donde dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos a Cristo? ¿No le decimos, Jesús, no me dejes así? Asimismo, un hombre llamado Saulo, al ver a Cristo, cambió de perseguir a la iglesia a edificar la iglesia. Les voy a leer Hechos 9 en adelante. Dice, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Capítulo 4, verso 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Edificar las iglesias. ¿Ven una relación entre el cambio de Jacob y el cambio de Saulo? ¿No viene de Dios el mismo cambio? Hay un cambio. Una vez más, Dios testificando de su Hijo. Dios diciendo, quien ha visto a mi Hijo, me ha visto a mí. Y vemos en Jacob, ¿con quién peleó? Con Dios. Y vemos a Saulo, ¿con quién estaba peleando? ¿No estaba peleando con Jesucristo? ¿Y no vemos ese mismo cambio? Vemos ese mismo cambio también. Entonces, bueno, pues para cerrar este estudio vamos a decir esto, ¿no? ¿Qué diremos con esto, hermanos? ¿Qué testimonio daremos? ¿Y qué testimonio encontramos en las palabras de Dios? Que solo unos cuantos de muchos que tienen la verdad histórica y espiritual contiendan en su palabra. Entonces vemos a muchas personas discutiendo y discutiendo y discutiendo y discutiendo y diciendo ideas de la palabra y diciendo ideas de esto y diciendo no, que la Torá, que la Torá, que la Torá, que la Torá, y cortan a Cristo de la película y cortan a Cristo de la escena. ¿Y qué vemos? Siguen sin conocer a Dios. Vemos otros hermanos que suman la Torá y suman el Nuevo Testamento, todo lo juntan, pero no reconocen a Cristo, nada más que no lo hacen públicamente, pero en sus actos se ve que no reconocen a Cristo y no lo reconocen. ¿Y cómo están ellos? Aún ciegos sin conocer a Dios. Y ahí están por todos lados, pero dentro de ellos, dentro de ese gremio de personas, hay personas que sí reconocen a Jesús y que aunque militan con ellos, son de Jesucristo. Reconozcámoslo, un montón de ellos.
Ahí están metidos y militan con ellos, pero ellos sí reconocen a Jesús. Y cuando nos acercamos a ellos, ellos son nuestros hermanos. Ellos sí conocen a Dios. Entonces, una vez más, ya para concluir este estudio, veamos otra vez las palabras de Juan. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué más les puedo yo decir con todo esto, no? Sino que entendamos que Jesucristo es el único que ha cambiado el sentido de la humanidad y que ha sido tan fuerte su paso por el mundo, que ha dejado una zanja por el tiempo, dividiendo la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y qué impresionante es que su presencia en la vida del hombre, que a pesar de los esfuerzos del mundo por negarlo, es realmente imposible tapar el sol cerrando los ojos a su luz. Imagínense qué engañado está el mundo, que hasta han pensado que el paso del tiempo puede hacer desvanecer su palabra y todo el bien que ha traído a millares de miles de millones de seres humanos, que creyéndose perdidamente muertos, encuentran en la obra que hizo en la cruz una vida plena y una esperanza por delante. Hermanos, no tardemos el tiempo de traer esto en nuestros corazones y llevar esa esperanza por delante a todas las personas que han de venir a Cristo. De verdad, hasta salen lágrimas en mis ojos, me conmueve muchísimo entender todas estas palabras. Sí tenemos mucho que, Dios nos ha dado un regalote, muchas cosas por delante y a muchos que traer. Y entendámoslo así, veamos y sepamos distinguir a aquellos que ven a Cristo y que aún que no militen con nosotros, son de Cristo. Reconozcámosles. ¿Por qué les vamos a reconocer? Porque hablan la palabra de Dios, porque ellos testifican de Cristo, porque ellos muestran el carácter de Dios. Entendámoslo así. Sea o no sea que podamos confirmarlo, lo que sí podemos saber es que la gracia de Dios la vemos porque la influencia divina está sobre el corazón y se refleja en nuestras vidas, incluyendo la gratitud. Si entendemos eso, podemos entender muchas otras cosas. Gracias por este tiempo que prestaron el estudio. Vamos a orar para todos los que nos están viendo. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has apartado para este estudio con la palabra que nos has dado. Y si tú que nos ves hoy quieres recibir esa salvación, esa gracia, esta herencia que Jesús tiene para ti, repite con nosotros y todos juntos vamos a estar contigo en estas palabras. Señor Jesús, hoy te veo, hoy te bendigo, hoy quiero que recibirte como Señor y como Salvador. Estoy arrepentido de no haberte conocido antes. Siento tristeza en mi corazón por haber estado apartado. Pero hoy que te puedo ver, quiero decirte que seas mi Señor, mi Salvador, que entres en mi vida para que yo y mi casa seamos salvos y que por tu gracia podamos reflejarte a todo el mundo que está a la espera de llegar a ti y que el Padre trae a ti y como tú has dicho, tú no echas fuera. Gracias por este tiempo, Señor. Te amamos, te bendecimos, te recibimos como Señor, como Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues no podemos despedir este estudio antes sin el devocional de Patti, aunque sea un comentario que nos compartas de lo que hemos compartido esta noche. Adelante, Patti, el micrófono es tuyo. Bueno, pues sí es fundamental lo que estamos aprendiendo, porque de ahí parte nuestra fe. Lo que el Señor quiere es que regresemos a ese diseño original, a vivir eternamente con Él. Pero tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Una gran bendición, que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo ya tenemos el camino asegurado para regresar con el Padre.
Y bueno, pues nuestra misión es no solamente ser salvos nosotros, sino también transmitir esas buenas noticias a toda la gente con la que convivimos día con día, llámese casa, llámese trabajo, llámese